Bueno, en esta segunda parte estábamos dialogando en un momentito hasta que ingresaran más compañeras alrededor de qué importancia tiene la construcción de la opinión y la construcción crítica del conocimiento, y acá cómo superamos determinadas opiniones que van a ser incluso las dominantes, ¿no? ¿Acaso la escuela no se propone como una selección cultural acabada y desde allí se propone la circulación de determinados saberes y conocimientos? ¿Cómo pongo en tensión esto? ¿Cómo avanzo en un ejercicio crítico desde el cual revalido mis propios saberes como sujeto de aprendizaje y como sujeto de conocimiento? Esto es lo que nos interesa poner en tensión desde la propia lectura o desde la lectura del autor y desde las lecturas que haga cada una de ustedes, ¿no? Por eso es sumamente importante la opinión, las dudas, las inquietudes que ustedes traigan, ¿no? ¿Cuál es la incomodidad o la comodidad? Juguemos con las categorías que nos propone Boino, tal vez. ¿Cuál es el margen de comodidad y de incomodidad en el que nos encontramos respecto de qué espero, ¿no?, a la hora de pensar la construcción del conocimiento en el espacio de conocimiento, ¿no? ¿Cuál sería mi espacio de comodidad? Tiro al ruedo. Prometo regularlo para que tengamos tiempo para la otra parte. Profe, quería decir algo al respecto. A ver, Yo Lía. pensaba en cuanto a eso, perdón, Sí, levanté la sí. mano, pero a veces esto va lento. Es complicado, desde mi punto de vista no es tan fácil romper los esquemas, porque sinceramente, como ustedes decían, está en juego mucho, ¿no? Entonces, a veces realmente, por un lado, por un tema de supervivencia, de protección, no vamos contra la corriente. A mí me ha pasado, o porque sabemos que quizás no se nos va a escuchar. Nos quedamos en nuestro espacio y bueno, quizás no logramos objetivos, pero creo que no es tan fácil. En teoría sí, ¿no? Pareciera que es más, pero a la hora de la verdad, ir contra un montón de personas, quizás en tu opinión, que también es válida, porque creo que todas las opiniones son válidas, pero que sabes que se te van a venir encima, es muy complicado. Ese es mi punto de vista, que quizá pueda aportar algo. Si nosotros ponemos, si nosotros ponemos en juego, ¿no?, esta categoría, la opinión, y ponemos en juego la opinión de todas nosotras. ¿Somos todas ahora? No, está Emanuel. Está Fernando. No, Fernanda no, perdón. Entonces, de quienes estemos participando en este momento, ¿no? Si se pone en juego nuestras opiniones para poder pensar y poder darle vida a esto que está escrito en el texto de Boino, ¿cuál creen ustedes que sería la opinión dominante? Una sería la que dice Lía, se conjugaría con la opinión individual. ¿Cómo avanzamos hacia el conocimiento en términos de este saber fundado que nos propone Boino? Silencio en la sala. Y sobre todo teniendo en cuenta que la opinión, o sea, que el saber fundado, que de alguna manera busca Boino en el texto, no es lo mismo que la opinión dominante, ¿no? O sea, quizá puede ser algo a lo que se llega, producto de ese choque crítico o de esa búsqueda, pero no es lo mismo. Entonces, como dice Lía o como decíamos acá en la clase, nos podemos quedar como con la comodidad de no decir o no hablar o no consultar o no cuestionar algo porque se nos ponen en juego muchas cosas, porque eso tiene un costo, ¿no? Y lo sabemos, sobre todo más con el paso del tiempo, lo vamos aprendiendo aún más, pero esa situación en la que nos quedamos no es la del saber, ¿no? Es la de la opinión. Y está bueno como esa diferenciación, poder asirnos de esa diferenciación que nos propone el autor para nuestra vida cotidiana, para nuestro hacer docente y para estos espacios, ¿no?
Yo no sé si las compañeras pudieron ver la historia de Galileo, todas, pero me llamó mucho la atención, que tiene que ver con lo que hablé recién, que finalmente él se retrata de lo que sabía que era cierto por miedo a la hoguera, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque hay mucha gente que en la historia que no lo ha hecho, que no se ha retractado y ha sido como, ¡pum! Pase lo que pase, estoy ahí, pero yo creo que me hubiese retractado. Bueno, sí, claro, son búsquedas, modos y la situación del momento, ¿no? Galileo prefirió, bueno, no tuvo, dentro de las opciones, que eran muy pocas que le propuso la Inquisición, optó por pedir disculpas, y eso igual tuvo un costo re grande para él, no pudo nunca más volver a escribir, quedó como preso, digamos, no, o sea, tuvo un costo importante, sobre todo para alguien que es curioso y que es curioso, científicamente curioso, y que escribía y que se dedicaba a dar clases en la universidad y que fue un hombre muy importante en su época, eh, fue como clausurado al desconocimiento absoluto, ¿no? Eh, y después sí, es verdad, digamos, en contraposición completamente opuesta, hay otros que han decidido sostener su mirada, su saber o su opinión, eh, a una costa de la hoguera, de la muerte, de la desaparición, ¿no? Pensando, no sé, en los luchadores de nuestra situación de la dictadura cívico-militar eclesiástico, pensando también en luchas de otras personas, digamos, mucho más amplio, ¿no? Es interesante que quizá estamos en el tercer encuentro, o sea, sería algo así como el primer tercio, estaríamos terminando de nuestros 9 encuentros virtuales. Y quizá ustedes se encuentran con que no aparece una definición de conocimiento, ¿no? Cuando la materia se llama así, o sea, sería como la definición primera a la que nos vamos a encontrar. Y en cambio nos encontramos con un texto que, aparte de tener dificultades porque es un texto complejo, nos encontramos que da como una mirada muy distinta, ¿no? O sea, no busca, digamos, el conocimiento no sería algo así como una acumulación de saberes, ¿no? O de alguien que sabe y que le transfiere a otro que no sabe el conocimiento. Tampoco es algo acumulativo, aparentemente, y no es algo que está relacionado con el saber de un escritorio, ni de una computadora, sino que a mí por lo menos me suena de esta manera, quizá ustedes también lo comparten o tienen otra mirada, sino que a mí, por ejemplo, la lectura de este texto me da más la sensación de una búsqueda, de una búsqueda con los otros, ¿no? Y de una construcción con los otros que opinan también distinto, con los otros con quien se puede uno organizar para construir, no sé, un cambio dentro de la institución educativa, por ejemplo, para construir un edificio propio, o sea, para alcanzar un edificio propio, como hemos tenido la experiencia y como la seguimos teniendo, porque es un poco esto, ir contra la corriente, ¿no? Entonces la definición de conocimiento ahí está un poco más distinta, digamos, de lo por ahí esperable. Dice Gisela, es exponer cosas como si las opiniones tradicionales, ahora reconocidas como prejuicios, fuesen definidas por el medio contra el cual el individuo combatiría. Es lo que dice el texto. Gisela recupera este fragmento del texto para poder pensar y para poder aportar a este diálogo que estamos teniendo, ¿no? Sí, yo quería aportar en base a lo que dijo Lía también, que yo coincido con la opinión que ella dio, porque de hecho en el texto yo hice tipo un resumen así de algunas partes porque me resultaba más fácil entenderlo por ahí, resumiendo, y decía, forjarse una opinión propia es un logro que le exigió al hombre un esfuerzo. Defender una opinión divergente a la opinión pública es peligroso, ya que ésta toma recaudos contra esos fastidiosos perturbadores de la calma. Y en otro punto dice, en este sentido, la lucha contra los prejuicios es un importante compromiso moral.
a lo que ella decía que por ahí uno prefiere quedarse callado por no enfrentarse a todo eso, y a lo que decía la profe también en el caso de la gente que ha llevado a los desaparecidos, por ejemplo, como que hay que tener mucha autoestima, mucha convicción, y eso, un importante compromiso moral con esas ideas que uno empieza a defender en frente de la opinión dominante. Yo Claro, desde eso lo como... que Sí, leí, perdón. no, yo desde lo que leí desde el texto decía que la opinión pública aparece como un prejuicio, pero no siempre las opiniones públicas son un prejuicio. Es decir, que esto nace cuando se genera el conflicto entre la opinión dominante y la opinión individual de cada uno. Como lo que ya sabemos que o nosotros creemos saber que es así y viene otra persona y nos dice que no es así, como en el caso de Galileo con el tema del geocentricio, no me sale. Bueno, eso. Bueno, qué bueno que vayan apareciendo otras voces que no sean solo las nuestras, porque, digamos, de esto se trata, pensar y redefinir el conocimiento, ¿no? El conocimiento como esta posibilidad de co-construcción y como esta posibilidad donde necesariamente se ponen en juego valoraciones, juicios, enunciados y construcciones de otros. Porque si nosotros nos posicionamos en algunas líneas o más tradicionales, por así definirlas, no voy a decir de qué paradigma, pero sí más clásicas respecto de qué implica conocer, y con el conocimiento siempre estaba de la mano de una voz de autoridad, ¿no? De este saber racional, único, universal, validado y legitimado socialmente. Entonces, acá lo que nos invita a pensar el autor, y esta es una posición desde la cual pensamos y redefinimos a la educación y al conocimiento como construcción social histórica y claramente política, pensar bueno, en estos intereses y cómo hacemos explícitos estas tensiones respecto de el reconocimiento del sujeto como sujeto de conocimiento, pero fundamentalmente en nuestro escenario social histórico como sujeto de derecho. Entonces, esta categoría y este enunciado que nos traía la compañera, perdón, no me acuerdo el nombre, ¿era Joana? Gisela, respecto de, bueno, me corrigen quién, tener determinado posicionamiento y autoestima para sostener determinados enunciados como sujeto de conocimiento, nos invita a pensar si la escuela aporta también en estas lógicas de construcción de saberes y de conocimiento para que el sujeto se constituya como efectivamente sujeto que se reconozca, se valore y se identifique como sujeto social y de derecho, ¿no? En esto se aporta desde la idea de conocimiento. Cuando yo me sitúo e identifico cuál es mi posicionamiento respecto de qué es conocer, ¿sí? Estoy asumiendo claramente un posicionamiento político, ¿sí? Además de epistemológico, ¿no? Es un posicionamiento ético y político, y por eso decimos que la educación es una acción, es un hacer claramente político, ¿no? Esto va de la mano con una propuesta que algo de esto ya avanzamos. ¿Por qué pensamos en construcciones críticas y más colectivas frente a un modelo que se instaló y desde el cual se construyeron las bases del sistema educativo argentino en particular, cuando pensamos en algún recorte de la historia? Y acá aparece la ilustración y aparece una forma de pensar el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? A ver si logro hacerlo con éxito, el compartir pantalla. Estuve practicando el otro día, pero vieron que a veces no me sale.
¿Se quiere instalar qué cosa? ¿Qué es esto? No. Acá. ¿Ahí están viendo o no? ¿Me siguen viendo a mí? Sí, ahí te seguimos viendo, pero parece que esa situación va a cambiar, porque dice, ha empezado la función de compartir pantalla. Genial. ¿Y por qué me sale esto? A ver, ¿ahí? No. No, ¿Lo querés compartir vos, Pau? ¿Podés ahí? no, porque tengo el celular, ¿viste? A ver ahí, espera, ahí parece que enganchó. Si no lo puedo mostrar, puedo mostrar las filminas. No, porque lo había descargado y todo. ¿Qué pasó? Bueno, estos problemas los tenemos en la presencialidad con el proyector, con el cañón, con la pantalla, con que... Y acá está. A ver. A ver, ¿Ahí se ve? No. Sale. Porque ni yo me veo. Ahí. No. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿la ven? Me dice ahí es como que intenta arrancar, pero no arranca. Ah, la conexión entonces. Acá me dicen que te tenés que... ¿Esto es para el Zoom? ¿Me decías? A ver. No, no dije nada, no dije nada. No, me estaban tirando como data, pero no era el caso. Bueno. No, si no lo que podemos hacer es compartirla, se las compartimos después Sí. al Drive y listo. No hay problema. Va, yo porque podría ser como, a ver si puedo, no sé si puedo, espérame. A ver. Ay, me salí de la reunión. No, acá estoy. Bueno. Podemos, si no... No importa. Sí, no, yo no lo puedo, intenté, pero no, Ahí está. no puedo. Bueno, volví acá. No sé por qué se me tilda. Sí, no pasa nada. Era un Power que habíamos hecho con algunas diapositivas, como para explicar, digamos, el contexto de la ilustración que mencionaban antes, ¿no? Mari, ¿no? ¿Vos habías hablado de eso? Uh-huh. Sí. ¿Y por qué vamos a ir hacia la ilustración? Bueno, sería como saltar, ¿se acuerdan que habíamos mencionado la posibilidad de trabajar? Sí, lo podemos mandar por el WhatsApp. Ahora después lo enviamos cuando termine la clase, no hay problema. Son unas diapositivas muy sonsas que es como para contextualizar solamente, ¿sí? Y para que ustedes puedan, como que podamos juntos compartir algunas cuestiones básicas sobre ese momento histórico. ¿Qué es lo que sucede con eso? Para nosotros íbamos a tomar, la idea de la materia era que ustedes en la tutoría pudieran tomar un texto de cada una de las unidades para trabajar.
¿no? Más o menos algo así como 2 clases por texto, o una cosa así, si nos pusiéramos muy rigurosos. Así que la propuesta era de que, como ya habíamos avanzado con Volno y ustedes estaban trabajando en los trabajos, a los que podemos retomar todas las veces que sea necesario, la idea era pasar a la segunda de las unidades, en donde entre los distintos autores, uno de ellos es Kant, ¿no? El autor, el autor lo que propone es o lo que nosotros elegimos más bien, es un texto que se llama Respuesta a la pregunta que es la ilustración. Obviamente con esa pregunta y con ese título, a lo que nos remite claramente es a su propio momento histórico, que es el de la ilustración, el del iluminismo, ¿no? De hecho, Volno menciona, lo menciona Kant y menciona este mismo texto, y por eso nos parecía que era como una buena articulación para pasar de una unidad a la otra. ¿Qué es lo que tiene interesante el texto? O sea, si nos ponemos, ustedes después con la diapositiva se van a poner como un poco en contexto y van a poder buscar más información, pero algo muy importante que nos parece que ustedes tengan en cuenta en relación a este momento histórico es que, si recordamos a Galileo, ¿no? Galileo parte de Galileo como 100 años antes de esta situación, pero es como un buen antecedente. ¿Por qué? Porque él tiene un descubrimiento, el descubrimiento lo fundamenta, lo intenta fundamentar con el uso del telescopio, con una demostración teórica, y eso después se va como instalando dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este periodo de la Ilustración, han pasado un montón de investigaciones y de avances teóricos y de conocimiento que en el que posicionan al ser humano en otro lugar, más bien al hombre, ¿no? Que todavía tiene una gran preponderancia el hombre en lo que es en la investigación científica y en el avance teórico. Entonces, cuando llegamos al periodo de la Ilustración en sí misma, nos encontramos, esto sería más o menos entre el siglo XVIII y inicios del siglo XIX, ¿sí? O sea, son unos cuantos años después de Galileo, nos vamos a encontrar como para situarnos, algo así como muy, para decirlo muy a grosso modo, nos vamos a encontrar con que ya sucedió la revolución, o que estamos en el contexto de la Revolución Francesa, con esos lemas de igualdad, libertad y fraternidad. Nos vamos a encontrar con una revolución industrial en Inglaterra, o sea, 2 países muy fuertes a nivel económico y a nivel de cambio de cabeza, ¿no? Imagínense grandes cantidades de personas que se han tenido que trasladar del campo a las ciudades para poder conseguir trabajo que fueron conseguidos entre sus hijos, las mujeres por primera vez salieron a la calle a tener que trabajar. Todas esas situaciones hacen como un cambio grande del contexto histórico, y este siglo y esta ilustración, digo, toma estos cambios de los modos de ver el mundo que tienen los seres humanos, y lo trasladan en el ámbito de las ideas. O sea, es un cambio que es un movimiento cultural y un movimiento intelectual, ¿no? La Ilustración se centra en eso, no tanto en los cambios políticos y demás, pero obviamente se fundamenta en eso, es su base material, ¿no? Entonces, ese movimiento intelectual y cultural, que es lo que genera, muy a grosso modo, genera que pareciera como que el hombre pudiera con todo, ¿sí? Pudiera a través del uso de la razón resolver, generar progreso en la sociedad, que es una noción muy importante, que con esto de los avances científicos y del avance tecnológico y del avance de las grandes fábricas, por ejemplo, genera esta idea de que el hombre, mediante estos artilugios científicos y técnicos, puede avanzar y hacer progresar a cualquiera que se lo proponga, ¿no? Hay una idea de civilización que está integrada y fusionada con la noción de saber racional, es decir, a través del uso de la razón. Kant en el texto, para no extenderme mucho en esto, Kant en el texto de la respuesta a la pregunta que es la ilustración, va a profundizar ese tema, ¿sí? Es como si fuera el gran texto que abrazara a la ilustración como una posibilidad de progreso y de avance de la sociedad, ¿sí? Es una gran invitación a que nos sumemos a ese proyecto iluminista.
¿sí? Bueno, es una época importante, así que por eso habíamos puesto algunos elementos históricos, pero básicamente, como para decirlo muy sintético, serían parte de esto. Y creo que eso sería todo como para no volverlas locas o volverlos locos. Se van a encontrar entonces con el texto de Kant. Si hay alguien que tiene el micrófono. Sí. Bueno, si se fijan los micrófonos por ahí para que se pueda, podamos todos comunicarnos. Y bueno, se van a encontrar con este texto entonces, que sería como el segundo texto que vamos a leer. La invitación es, como sabemos que ustedes tienen todavía que terminar el otro trabajo y demás, es que podamos hacer una lectura. Después le vamos a pasar la consigna, pero no queremos que lo lean al texto en su totalidad, tampoco es tan extenso. Le vamos a subir el libro completo, pero ustedes solamente van a tener que leer la parte que se llama justamente así, la respuesta a la pregunta que es la ilustración, y desde el inicio hasta una parte que hemos marcado para que ustedes lean. La única propuesta es que ustedes hagan la lectura y se acerquen un poco a comprender qué es la propuesta esta del uso de la razón y cómo el uso de la razón nos saca de una minoría de edad, va a decir Kant. ¿Y qué les parece a ustedes que es esto de una minoría de edad? ¿Sí? Eso sería así como algo básico, como para empezar después a conversar. La idea es que vengan, que ya que nos sumamos a la clase, que podamos como dialogar todos, y en tal caso si ahí podemos resolver el tema este de las diapositivas, les pasamos las diapositivas, pero van a ver que tampoco es nada grave, ni nada así fantástico, sino que es simplemente como una síntesis de esto que acabo de mencionar, ¿sí? No sé, Mari, te dejo así la palabra. Saqué la imagen porque me parece que está, como la conectividad en casa está medio débil, así que por eso saqué la imagen a ver si eso ayuda en algo. Pero si no, aparezco, desaparezco, no hay problema. No sería nada más del otro. Pero acá estoy. En esto, digamos, ¿cuál es el sentido de esta selección? Con Paola nos parece interesante justificar y presentar las razones, los argumentos, desde los cuales seleccionamos determinada bibliografía en esta posibilidad de pensar qué es el conocimiento y que cada uno de ustedes, cuando lleguen a la instancia del cierre y de la acreditación, puedan tener elementos para discutir alrededor de la cercanía o no, la identificación o no, si lo utilizarían o no, para poder pensar y definir el conocimiento, ¿no? Recién vamos por el primer texto y en esta invitación hacia el segundo nos parecía interesante recuperar, además de revalorizar la historicidad de la construcción del conocimiento, historizar y encontrar el sentido de la escuela. Fíjense que en este sentido la dupla Paola-Mariana tiene esta, no sé si potencialidad, pero sí esta particularidad en su impronta formativa desde la filosofía y en la mía desde las ciencias de la educación. Pensar el conocimiento y pensar el sentido del conocimiento dentro de la escuela, para seguir revalorizando, bueno, cuáles son las construcciones que se aportan desde el espacio escolar. Por eso, entre estos argumentos, digamos, en esta selección que hacemos en este caso del segundo texto, que es de Kant, además de proponerles nuevamente el libro completo, para que ustedes tengan esta libertad y esta posibilidad de curiosear, de sondear, bueno, por dónde va, qué es lo que propone el autor, en este caso el filósofo, en el índice de este libro, la selección del capítulo que se titula a modo de interrogante, ¿no? Respuestas a qué es la ilustración, nos parecía importante porque son de alguna manera algunos de los cimientos de la escuela moderna, de la escuela latinoamericana y de la escuela argentina, ¿no? Entonces, como para que puedan ir haciendo algunos puentes con el enfoque histórico-político, como para que puedan ir pensando algunas relaciones en relación a
a la construcción de la subjetividad de los sujetos en contextos escolares, bueno, la escuela en qué momento histórico, ¿no? La escuela en qué escenario, en qué contexto. Y nosotros, nosotras como sujetos de conocimiento, ¿no? Por eso, para el próximo encuentro, nos quedan creo que 2 minutos, para el próximo encuentro les vamos a compartir este texto, y tal vez como ejercicio nos sirva a nosotras y a ustedes, si quieren, recuperar en el WhatsApp todas las preguntas y dudas o inquietudes que a ustedes les resulten así como inquietudes conceptuales, que estén interesadas en que nosotras definamos como muy categóricamente, para seguir, digamos, explotando al máximo el encuentro donde la reunión se centre en la palabra de ustedes, ¿no? Por ahí aprovechamos y optimizamos de esta manera el WhatsApp, que en el grupo, luego de la lectura, surjan preguntas, dudas o inquietudes, y que desde allí nosotras pensemos el encuentro del próximo martes, si les parece. Como para tratar de conciliar la necesidad de la categoría conceptual con algunos elementos propios de lo que se pueda ir discutiendo y construyendo en la reunión del próximo martes. Si les parece, no sé si fui clara con esta última cuestión. Que nos encontremos el próximo. Vamos a subir el libro, lo compartimos por WhatsApp, lo subimos a plataforma, está en el aula biblioteca, y al mismo tiempo le señalamos cuáles serían las páginas para leer. Y en todo caso las preguntas nos las envían por el grupo de WhatsApp para que todas puedan leerlas, y arrancamos como el diálogo desde esas preguntas con algunas definiciones, si quieren, y desde allí vamos encontrando puntos de articulación entre lo que nos propone Volnov y lo que nos propone Kant, si les parece. Muy bien, nos parece. Gracias, Eso, muy Lía. bien. Pero consulta. Sí. Estamos, o sea, porque yo en la reunión anterior no pude llegar porque estaba trabajando, así me metí en la segunda. ¿Va a dar un texto nuevo o está trabajando con los textos que dio la clase anterior? Vamos a proponerles la lectura de Kant en este apartado que les decíamos, entre la página 85 y 98, si mal no recuerdo, y la idea es que ustedes elaboren preguntas para que a partir de allí pensemos con Paola el próximo encuentro, que lo compartan por WhatsApp, si les parece. Elaborar preguntas en base a ese texto. Sí, que ustedes, todas las preguntas, dudas e inquietudes que surjan a partir de ese apartado. ¿Sí? Ah, ok. ¿Qué páginas eran, me dijo? 85 a 98, si mal no recuerdo.